La República, Álvaro Colom. Señor presidente, dejamos pendiente una pregunta respecto al libro de Juan Alberto Fuentes Knight. La primera pregunta es si usted lo leyó realmente. ¿Por qué? ¿Lo picoteó? Me lo regalaron y ahí está nuevito en la... ¿Por qué no lo he leído? Por un lado, tengo poco tiempo para leer. Me paso leyendo más cosas de gobierno que otra cosa. Y los muchachos me han pasado ahí tips de lo que hay y... Le habrán contado, por ejemplo, que en ese libro se dice que el exministro piensa que se negoció un gravamen hacia las telefónicas por un aporte de campaña para el partido oficial. ¿Qué piensa de eso? Totalmente falso. ¿Y por qué no se grabó a las telefónicas como se había sugerido? Su gobierno lo sugirió. Después del 14 voy a escribir sobre eso. Y ¿Por qué creo hasta entonces, Juan presidente? Alberto lo sabe muy bien cómo fue. Ahí había habido ya un entendimiento con las telefónicas. No tuvo nada que ver el partido. Simplemente hubo una presión sobre las telefónicas de parte del sector privado. Y porque ellos lo hicieron directamente con nosotros. También No sé si hay... me explico. El sector privado presiona a las telefónicas para que no admitan ese impuesto. Un impuesto de nada. Presidente, ¿y cómo es posible que no haya poder político capaz de oponerse a esa decisión de un sector de facto, ¿no? Eso fue en el fondo lo que sucedió. Un poder de Obviamente hubo un montón de componentes y elementos y todas las cosas. En ese libro también se explica, por ejemplo, cómo el señor Manuel Valdizón, que ahora está por llegar a la presidencia, negoció apoyos parlamentarios precisamente por obras para ciertos diputados. Lo cuenta Juan Alberto. ¿Por qué no se le denunció o no se tomó alguna acción? ¿Es esto una práctica que...? ¿Cómo lo pudiéramos llevar? Yo nunca he estado en una negociación de ese tipo. La elaboración del famoso listado nacional de obras. Lo que tú platicábamos. Eso es parte de la reforma que hay que hacer. No puede ser que los diputados se receten una serie de obras que no tienen un sentido de inversión, de prioridad. Debe impedirse que los diputados puedan hacer asignaciones de fondos y deberían solo aprobar o improbar el presupuesto que envía el Ejecutivo y negociar entonces el Ejecutivo todas esas asignaciones de fondos. Así es, yo creo que hay que retomar el papel fundamental del Congreso, que es legislar y fiscalizar. El decidir la prioridad de inversión pública es del Ejecutivo. Yo recuerdo también que en esa reunión donde usted habló de la deuda flotante, también dijo que quería erradicar los fideicomisos. Ay, Dios. Y yo recuerdo que Gustavo Porras le dijo que no iba a poder. Hemos quitado algunos, no muchos, pero sí. Boca de profeta de Gustavo Porras. Bueno, de hecho se creó, Mi Familia Progresa se administró por medio de un fideicomiso. Sí, correcto. Pero sí se suprimieron algunos. Lo que sí logramos en gobernación y en una... Creo que totalmente, voy a chequear, pero creo que totalmente en Fonapaz fueron las ONGs. En gobernación se acabaron las ONGs. Presidente, ¿qué le aconseja a su sucesor? Que piensen que el último día de los grandes retos va a ser ingresos del Estado. ¿Esa reforma tributaria? Muchísima paciencia para la gobernabilidad. Es un país complejo, un país con mucha complejidad. La parte de la pobreza a mí me da mucha satisfacción que todos los candidatos apoyaron los programas presidenciales, todos, como tú decías, y unos hasta ofrecieron más y toda la cosa. Algunos pasaron 3 años bombardeándonos, pero ahora resulta que es el tema de discusión, el tema... Pero en realidad bombardeaban la posibilidad de que fueran utilizados como una maquinaria electoral. Eso era lo que bombardeaban. Los primeros 3 años era destruirlos. Que el dinero iba a las cuentas de nosotros, que el dinero que nunca se preocuparon de ir a ver cómo funcionaban. Cuando vieron el impacto que tuvo en las familias y en las personas, se subieron al carro. Bueno,
por ahí tengo grabados algunos discursos de algunos de lo que hablaban de mi familia pobreza y no es lo mismo que hablaron, no voy a hablar meses después. Presidente, ¿cómo define su relación con el poder? El poder hay que respetarlo y saberlo usar. Creo que es soledad. Cuando tienes que ejercer el poder es soledad. Tienes muchos ministros, tienes asesores, tienes secretarios, pero cuando son temas complicados, llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión final en soledad. Pongo el caso de la pena de muerte, ¿no? El gabinete está a la mitad. O la aprobación de la ampliación de los contratos petroleros en Laguna del Tigre. Perenco, bueno, caso Rosenberg. ¿Qué obra física le gusta que haya dejado usted? La franja transversal del norte y la carretera del Poloche, que son casi 600 kilómetros que van a generar desarrollo en las áreas de extrema pobreza. ¿Y cuánto va a dejar de esas dos rutas inauguradas? Polochique, la empresa asegura que la termina antes de diciembre. Y transversal del va a norte, estar como solo 45% más o menos de tramo. Pero ya hecha la Fraya, está linda la carretera. Presidente, ¿usted tiene expectativas de qué ocurra el próximo domingo? Yo la expectativa que tengo, porque no tenemos sinceramente ninguna señal, ninguna información de problemas. Creo que la expectativa es que sea ojalá un domingo como el 11 de septiembre, con mucha afluencia, con mucho orden, mucha disciplina, mucho civismo, mucha tranquilidad. Anoche lo dije en un mensaje a los dos candidatos, aceptar los resultados que sean, en primer lugar, y aceptar la responsabilidad que ellos son responsables de sus líderes departamentales y municipales, y que tienen que, de alguna manera, si hay algún conato de bronca, los primeros a llamar a resolverlo son los candidatos. ¿Cuándo espera reunirse con el presidente electo? Yo diría que inmediatamente que hayan resultados y haya ya un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Yo diría que si es en la noche, pues sería una reunión al día siguiente, y si no, pues si es tempranito en la mañana, podría ser el mismo día. Tina Fernández cierra esta conversación. ¿Con qué otro mandatario debería tener el próximo presidente electo su primera conversación? Yo siempre he creído que es con los vecinos. Creo que siempre he creído que la primera... ¿Y a cuál elegiría usted de esos ¿Salvador 4 vecinos? O México? Yo escogí Salvador, después México, después Brasil. Y no son vecinos, Brasil ya no es vecino. Pero yo fui primero a El Salvador, después México y después Brasil. ¿Y creo que algo semejante debería ser su sucesor? Sí, y visitar Centroamérica. Creo que Centroamérica es esencial para Guatemala. Y en términos de seguridad y justicia, Salvador, Belice y Honduras son fundamentales. Señor presidente, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Habremos de verlo antes de que usted concluya su mandato. Así esperamos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.